juicio de amparo es básicamente el instrumento principal para defender los derechos del individuo contra los actos de la autoridad. Existen dos tipos de este. Uno es el indirecto y otro es el indirecto. En este video hablaremos sobre el amparo contra las leyes y el amparo indirecto. Para iniciar el tema del amparo contra las leyes, diferenciaremos las leyes auto- y heteroaplicables. El concepto de la ley autoaplicable es más bien a que se refiere a las leyes que necesitan un acto de aplicación para causar perjuicios concretos a los derechos o intereses legítimos de las personas. Básicamente en este no necesitas un acto jurídico de aplicación para causar perjuicios. Y además de ello, obliga al individuo al cumplimiento de la norma desde el momento en el que se da, y es de ahí donde se produce la consecuencia jurídica. Por el contrario, con la ley heteroaplicable, necesitas de un acto de aplicación para causar perjuicios concretos a los derechos o intereses legítimos de las personas. Básicamente, si no existe una aplicación, no es heteroaplicable. Y es cuando ya realizas una actividad y genera afectación al individuo. Algo más fácil para diferenciarlos es que la ley autoaplicable existe una ley y con la ley heteroaplicable no existe una ley. También hay que tener en cuenta el origen del juicio del amparo en la Constitución. El juicio de amparo se consolidó en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, como se le llamó en su publicación en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, más conocido como CP1. El artículo 103 de la Ley de Amparo nos habla del recurso de queja, o sea, el amparo directo e indirecto, que en caso de resultar fundada se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. Al contrario, el artículo 107 de la Ley de Amparo nos menciona sobre dónde procede el amparo indirecto, o sea, normas generales como los tratados internacionales, las leyes federales, las constituciones de los estados y leyes de los estados y Distrito Federal, los reglamentos federales, reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Aquí entramos más de lleno en el amparo indirecto. Es aquí el que actúa en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. También contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de 1. La resolución definitiva o los actos en el procedimiento. Actúa contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio. También con actos en juicio cuyos efectos sean imposible reparación. Actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas. También contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, actos de autoridad y contra normas generales, actos u omisiones. Ahora hablaremos sobre algunos conceptos básicos dentro de lo que es la ley de amparo. Será primero amparo directo, apelación, notificación, emplazamiento e incidente de nulidad. Después de cada uno, e incluso mientras se dictan, hablaremos sobre el código en el que se encuentran y artículo. Iniciamos con amparo indirecto, que lo encontramos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. El amparo indirecto es aquel que procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Ahora, amparo directo
que lo encontramos en el artículo 158 de la Ley de Amparo, nos dice que el juicio de amparo directo es competencia del tribunal colegiado del circuito que corresponda. Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin a juicio, dictados por tribunales judiciales. La apelación, que la encontramos en el artículo 231 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta nos dice que la apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios esperados. Notificación, que la encontramos en el artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En notificación también podemos encontrar emplazamiento, y esto nos dice que las notificaciones o citaciones y emplazamientos se efectuarán lo más tarde al día siguiente al que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal en estas no disponga otra cosa. Incidente de nulidad. Lo encontramos en el artículo 762 de la Ley del Trabajo, y esta nos dice que las cuestiones de competencia, personalidad, nulidad y acumulación se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, es decir, que fallarán mediante una resolución interlocutoria independiente del laudo. Las disposiciones constitucionales nos mencionan la acción, que es base a términos, el interés jurídico en el amparo, la autoridad responsable y el conocimiento de la constitucionalidad de las leyes secundarias a través del acto aplicativo correspondiente. Ahora bien, la demanda se presenta ante el juez del distrito, quien es el que resuelve. Procede contra leyes, actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actos de dichos tribunales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación, actos ejecutados dentro o fuera del juicio y se encuentran. La suspensión del acto reclamado la concede el juez del distrito, pudiendo decretarse de plano o a petición de alguna parte. En esta última se encuentra la provisional y la definitiva. Ahora bien, en contra de la resolución que concede o niega a la suspensión definitiva, así como de la sentencia que se dicta en el amparo, procede el recurso de revisión, del que conocerá el tribunal colegiado del circuito a la Corte según sea el caso.